sobre un panel con 12 logos que representan a distintas discapacidades. 12 razones, 12 valores. Junta de Extremadura. Constelaciones colectivas. Sobre fondo oscuro. Igualdad de oportunidades. FEAFES, Salud Mental Extremadura. Texto sobreimpreso. El estigma hacia las personas con problemas de salud mental impide que éstas se desarrollen social y profesionalmente en igualdad de condiciones que las demás personas. Yo he estado en terapia, he estado varios años y cuando me llamaron para participar de este voluntariado, directamente pensé que era una forma de devolverle a FEAFES el trabajo que hizo conmigo y también, por otro lado, de aportar la experiencia en salud mental que yo tenía. Bueno, la sociedad tiene un problema a la hora de entender lo que es una enfermedad mental. En principio, ninguno estamos exentos a lo largo de nuestra vida de tener un problema de este tipo. Y un problema de salud mental no es un síntoma de debilidad, porque muchas veces en la sociedad lo que se piensa es que una persona con un problema mental es débil. Y eso tiene que cambiar. ¿Y qué necesitamos para eso? Necesitamos empoderarnos. Y necesitamos creernos que podemos aportar desde nuestra experiencia personal a la sociedad lo que hemos padecido. Y para eso necesitamos tener voz y necesitamos que se nos escuche, que este problema se visibilice, sin plantear ninguna guerra, simplemente estar ahí. Y eso no es un derecho que tenemos, es un deber. Y además, lo que pienso es que una persona que tiene ese tipo de problemas, el hecho de trabajar, de salir de su casa, de socializarse, de participar de un proyecto, de una empresa, de sentirse útil a esa empresa, la hace doblemente válida y es un plus de motivación para ella. Pero yo tengo que decir que la discapacidad psicosocial tiene un estigma que cuesta mucho superar. Yo creo que es uno de los colectivos más vulnerables de esta sociedad. Está muy estigmatizado. Hay que trabajar sobre ese modelo. ¿Y qué le llamamos modelo comunitario? Es que las personas salgan se desmantelen directamente los centros psiquiátricos, que son centros de aislamiento de las personas, y se apueste, como apuesta FEAFES, por un modelo en que la persona se recupera dentro de la sociedad, en su barrio, con su familia, con sus amigos, con su trabajo y con su gente. Ese es el modelo a seguir. Junta de Extremadura, Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Proyecto original de la Dirección General de Accesibilidad y Centros. Con la colaboración de SEPAD, con la participación de CERMI Extremadura, FEAFES y Fundación Caja Badajoz. Una producción de Emblema Films.